Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias por conectarse, a todos los que están llegando, por conectarse súper puntuales. Es un placer para mí darles la bienvenida a nuestra charla GIF, potenciador del trabajo en equipo, con Steven Quintana, quien es desarrollador Java en Pragma. Mientras Steven nos comparte su conocimiento, los invito a ir dejando sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas y yo al finalizar el espacio se los estaré leyendo a él. Listo. Este espacio está diseñado para que aprendamos juntos como Geek no solo versiona tu código, sino que también fortalece la colaboración y la organización entre equipos. Así que siéntanse libres de participar, preguntar y compartir. Y sin más que decir, le cedo la palabra a Steven. Bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Adelante. Gracias, Yera. Bueno, buenas tardes a todos. Y en un momento les comparto pantalla. Ahí están viendo bien. Ahí la estamos viendo. Entonces, primero, como ya lo había comentado Yera, mi intención del día de hoy es explicarles cómo Git potencia el trabajo en equipo. Pues es una maravillosa herramienta que nos va a ayudar a nosotros como desarrolladores día a día. Primero, hablaré un poco sobre qué es Git y cómo surgió la necesidad de crear esta tecnología. Luego les hablaré un poco sobre una analogía, como para que puedan entender un poco mejor qué es Git sin tanto tecnicismo. Luego de eso hablaré sobre sus usos principales y los retos que nos enfrentamos como desarrolladores cada día y las soluciones que nos da Git para esos retos. Hablaremos un poco de cómo se versionaba antes de Git y luego de eso comentaremos el cómo Kitflow llegó para estandarizar y organizar este trabajo con Git. Luego les daré algunos tips sobre cómo crear commits de calidad, para que puedan ser entendibles y pues nada, empezando. Primero, Git es una tecnología que nos permite viajar en el tiempo dentro del código. Como todo problema, perdón, como toda solución, nace a partir de un problema, una necesidad. En el 2005 se desarrolla Git para resolver las limitaciones que tenía Linux con su sistema de kernel, hablando ya a nivel de licencias. ¿Qué pasó? Pues Linux antes utilizaba una tecnología para versionado, pero pues le quitaron su licencia gratuita y lo que hizo el creador de Linux fue crear su propio sistema de versionado. En 2008, GitHub nos ayuda a impulsar el uso de Git al mostrar lo colaborativo y lo centralizado que es utilizarlo. GitHub, pues, haciendo un pequeño paréntesis, se utiliza como un repositorio para almacenar nuestro código. También nos ayuda, pues, a nivel colaborativo, ya que pues, ahora mismo existen otros repositorios como GitLab y eso, pero nos ayuda mucho a nivel de compartición de código, más que nada a nivel de trabajo en equipo. En el 2010 las grandes empresas empiezan a migrar todo a Git por su eficiencia y su flexibilidad. Y en el 2016, pues con la ayuda de Gitflow se crea ya un estándar de cómo utilizar Git a nivel mucho más eh, organizado, más centralizado, más escalable. Ahora, en esta pequeña analogía, primero voy a abrir un paréntesis para explicarle estos términos que vemos aquí. Primero, ¿qué es un future? Un future es una funcionalidad que nosotros creamos, una funcionalidad nueva. Puede ser un login, puede ser un registro, etcétera. Un commit
es un punto en el tiempo, un punto guardado en el tiempo, en el cual almacena distintos cambios. Puede ser cambios en la capa de servicio, puede ser cambios en la capa de acceso a datos. Así. Una rama es como una división de trabajo. Nosotros podemos crear múltiples ramas para poder dividir el trabajo en equipo de una mejor manera. Ya más adelante les explicaré un poco más sobre cómo estas ramas nos facilitan el trabajo en equipo. Y un tag es un punto de guardado especial en el tiempo, ya que guarda pues una versión estable del producto. Entonces, ¿en qué consiste esta analogía? La analogía que yo les vengo a traer aquí es que Git es como construir una casa. Nosotros tenemos futures. Digo que el trabajo se organiza en pequeñas tareas. Una persona pinta la casa, pinta la cocina, construye el baño, alguien prepara el cemento. Un commit guarda el proceso en pequeños registros. Por ejemplo, ayer pintamos la cocina, ayer pusimos las baldosas, ayer estucamos la pared y así. Ahora, una rama en esta analogía representa que podemos hacer diferentes trabajos de manera simultánea. El equipo que trabaja en la cocina pues, tiene su propia rama, el equipo que construye el garaje tiene su propia rama y el equipo que pinta los dormitorios tiene su propia rama. Y el tag vendría siendo el hito importante en dicha construcción. La casa ya está lista para habitar, la fase de remodelación finalizó. Ahora, los usos principales que nosotros le damos a Git como desarrolladores, principalmente en la colaboración. Git ayuda demasiado a equipos grandes a que pues no choquemos o no tengamos problemas con el trabajo que está haciendo la otra persona de manera simultánea. También ayuda mucho con el versionado, porque si nosotros queremos volver a la versión de un aplicativo, una versión estable del aplicativo, lo podemos hacer fácilmente con ayuda de los tags. También nos apoya mucho el tema de el despliegue continuo y la integración continua debido a las pruebas automatizadas. ¿Por qué? Porque esas pruebas automatizadas son como una capa de seguridad antes de nosotros desplegar el código a producción. Pero entonces, ya hablamos mucho de los beneficios. Ahora, ¿cuáles son los problemas que nos está ayudando a nosotros resolver Kit? Pues, así a nosotros los desarrolladores. Primero, el tema de los conflictos. A mí me ha pasado mucho, pues trabajando con equipos de 3, 4 personas, que estamos sobre el mismo proyecto y alguien realiza algún cambio, una mejora, y entra en conflicto con lo que estoy haciendo. Algo normal. Pues puede ser que estemos trabajando ya sea en la misma capa, uno está haciendo, digamos, optimizaciones a nivel de queries y yo estoy añadiendo una nueva funcionalidad. Entonces mi código queda como al mismo nivel que el de él, puede ser. Entonces, esos problemas Git no los soluciona porque con Git nos muestra puntualmente dónde está el problema, cuál es el conflicto, nos dice, nos da incluso opciones rápidas como ¿no? Aceptar los cambios que vienen de master o, o aceptar ambos cambios, o sea, los de tu otro compañero y los tuyos. O también puede ser que la versión actual de mi código es incorrecta y lo que hizo mi compañero es correcto, entonces yo quiero que se sobrescriba con la versión que tiene mi compañero. También lo que había comentado de los deploys riesgosos, pues una capa extra antes de pues, lanzar el código a producción.
Pues y pues con esas automatizaciones de esos test puede llegar a pasar de que en Cuba se nos pasó realizar alguna revisión y entonces se va directamente esos cambios o ese problema a máster, pero con ayuda de esas automatizaciones, pues nos pueden alertar de que hay un problema en el código y debe ser solucionado pronto. También Git nos ayuda demasiado en cuanto a historial, pues hay veces en las que, pues a mí me ha pasado que necesito saber cuál era la lógica que se utilizaba antes en una función que se ha sido refactorizada varias veces. Entonces con Git nosotros podemos, lo que había comentado antes, viajar en el tiempo hasta el punto en el que pues estaba la anterior funcionalidad que realizaba X proceso. Ahora, puede que en esa movida, en ese viaje en el tiempo, llega un punto en el que yo tengo una versión muy diferente a la que ya está o sea, la tienen prácticamente todos los desarrolladores. Entonces, Git también nos ayuda con eso. Porque si yo intento realizar un cambio y no tengo la última versión estable de, de la rama a la que quiero subirle los cambios, él me alerta, me dice que, hey, tienes cierta cantidad de commits por encima de lo que deberías, o por debajo, depende del caso. Ahora, ¿cómo hacían antes las personas antes de que Git existiera? Antes las personas guardaban las versiones en carpetas. Entonces eso daba problemas de duplicidad, pues puede ser que una versión y otra versión tuvieran exactamente lo mismo, pero estaban en dos carpetas diferentes, nadie iba a saber la diferencia entre ambas. O que se pasaban las versiones del código por correo y puede que algún despistado no viera la última versión del código y él subiera la suya como si fuera la última. Entonces daban esos problemas como incongruencia entre el código y era un caos total trabajar de esa manera. También eso era propenso a realizar retrasos en los cronogramas. Si yo necesitaba cargar una funcionalidad en X día y pues mi otro compañero también, no había como una manera pues de saber si en verdad yo tenía los cambios de él, sino pues confiar, como por decirlo así. También buscar conflictos era bastante complicado. También como llevar la trazabilidad de los cambios que se han realizado, porque antes lo que se hacía es que se dejaban comentarios en el código, y pues sabemos que tener tanto comentario en código puede verse, o sea, es demasiado sucio, entonces puede hacer que el código crezca demasiado y un código grande satura pues la mente de cualquier persona. Yo veo un código de 1000 líneas con muchos comentarios y yo digo, pues, ¿por qué se hizo de esa manera? O sea, da como esa sensación. A nivel de conflictos, como les digo, buscar un conflicto en algo que no te indica dónde está el problema era una locura. Básicamente se tardaba altísimo tiempo que una persona se pudo haber ahorrado. Todos estos problemas que existían antes de Git, afortunadamente, no lo vimos nosotros los que estamos trabajando con Git actualmente. Ahora, Git Flow apoyó demasiado porque aunque Git daba tantas ventajas, en proyectos demasiado grandes seguía dando problemas. La cantidad de ramas, o sea, no había un estándar, un flujo predilecto para poder trabajar en un proyecto con Git. Entonces, pues sabemos que, imagínate, yo llegando a una empresa, tendría que entender cómo utilizaban Git en esa empresa y pues enseñarle a alguien un estándar sigue siendo bastante demorado. En cambio, ya con Git Flow, un estándar que ya la mayoría de los desarrolladores sabemos utilizar,
facilitó demasiado el trabajo, el uso de Git. Entonces, ¿en qué consiste Git Flow? Para los que apenas se están entrando en este mundo de la programación, consiste en dividir el trabajo en diferentes flujos, creando múltiples ramas con un propósito diferente. Primero tenemos la rama main. Esta rama main almacena el código que está en producción, el código principal, el código que dicta todo, básicamente. De esta rama main se desprenden las diferentes ramas de hotfix, QA, bugfix y develop, dependiendo de la necesidad, claro, claro está. Entonces, digamos que esta rama main, al ser la principal, siempre debe estar limpia. Esta rama main nunca debería tener conflictos con nada. Y pues de ser así, pues ya hay algo raro y habrá que hacer una revisión. Y puede sonar como algo raro, pero me ha pasado en varios proyectos que pues, la rama main se infecta y hay que pues, restaurarla o buscar el problema para dejar esta rama limpia. Entonces, tenemos la rama de hotfix, que esta rama se encarga de resolver los problemas que pasaron a producción y nosotros no nos dimos cuenta. Si se encuentra un problema en producción, nosotros enseguida tenemos que crear una rama hotfix para poder resolverla. Tenemos la rama QA, que pues aquí sí va a depender mucho del estándar de la empresa, de cómo utilizan el Git Flow. Este es el estándar que utilizamos en Pragma, porque pues algunas empresas no utilizan esta rama QA, mas sin embargo es bueno siempre tener como esa segmentación entre QA, hotfix, bugfix y demás. En esta rama se prueba el código que fue realizado en la rama de desarrollo. Esta rama bugfix son es para los errores que fueron encontrados en Cuba. Si pueden ver aquí el flujo de la rama Cuba, donde tenemos aquí el punto, nosotros aquí en este punto encontramos un problema. Entonces nosotros aquí creamos un bug fix, perdón, en este punto encontramos un problema, nosotros creamos un bug fix y lo que hacemos con este bug fix es resolver el problema, actualizar Cuba y actualizar la rama de desarrollo para que ésta tenga la solución del bug. La rama de desarrollo almacena todas las funcionalidades futuras que van a estar inmersas en la rama main. Y por último tenemos la rama future que almacena una funcionalidad en específico. Si yo voy a crear, por ejemplo, una future para la historia 1, que lo tenemos, que la historia 1 es crear un sistema de autenticación y autorización. Entonces, todas esas funcionalidades que necesito crear, bueno, todo el código que necesito crear para, para ese sistema de autorización y autenticación de la historia 1 deben estar en esta future. Entonces, se preguntarán qué significa cada uno de estos puntos. Cada uno de estos puntos es un commit o un punto en el tiempo. Entonces, aquí se hizo lo que se tenía que hacer, se hizo commit y se subió a la rama de desarrollo. Aquí en la rama de desarrollo, pues otra persona que está aquí eh, hizo otra funcionalidad de la historia de usuario 2, que la historia de usuario 2 puede ser, por ejemplo, desarrollo del panel principal para listar los usuarios del aplicativo. Si pueden ver el sentido de estas flechas, yo para hacer la historia 2 debo hacer un pool de desarrollo. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque si yo quiero trabajar correctamente y evitar los conflictos lo que más pueda, yo siempre tengo que hacer un pool de la rama de develop antes de trabajar, porque eso me permite estar siempre al día con los cambios de los desarrolladores, o más bien tener una versión lo más actualizada de la rama de desarrollo, para que cuando yo vaya a subir mis cambios, pues la probabilidad de conflictos, la verdad es que es más baja. Entonces se terminaron la historia de usuario 2 y estamos aquí, en la rama de desarrollo.
creo un commit en la rama de desarrollo y lo mando para Cuba. Cuba dijo, todo está ok, todo está bien. Entonces, nosotros enviamos estos cambios a la rama de main. Y aquí en la rama de main se creó un tag, porque ya esta versión es estable, es buena y se está marcando un punto en el tiempo en específico para una versión del proyecto. Ahora, ¿cómo creo yo los cómics de calidad? Pues los cómics siempre deberían ser fáciles de leer y cortos, que uno lo lee y uno sabe qué es lo que se hizo en ese cómic. Y ahora, no deberían como hacer un cómic que marque 5 10 historias de usuario, porque cuando suban esos cómics, la persona encargada de revisar qué se hizo en esas funcionalidades va a costarle bastante trabajo, como pues esta persona hizo todo, todo el aplicativo, todo el sprint en, en un solo cómic. Entonces los cómics siempre deben tener una cosa en específico. Si yo voy a agrupar todas las funcionalidades de la historia de usuario uno, debo crear un cómic que centralice todo lo que yo hice. Y pues el cómic se divide en dos partes. La cabecera, que es el mensaje corto que nosotros vemos al entrar en los repositorios. Eh, ese, esa cabecera, que es la más importante, es la que debe como impactar o tener ese mensaje que centraliza a la persona que lo está viendo. Y también tiene un body. En ese body nosotros podemos escribir lo que queramos. Todo lo que realizamos en ese cómic puede ir en ese body. Yo la verdad lo recomiendo porque cuando pues alguien vaya a ver qué se realizó, tú puedas guiarte de una mejor manera. Digamos, yo hice el cómic de la historia de usuario uno y ahí empezó a explicar, agregué un controlador para recibir la información del login, modifiqué la capa de acceso a datos para que se comunicara con la base de datos de, de Dynamo para, para obtener la información del usuario, para, para registrar un usuario y todo eso en el body. También una cosa de los cómics, pues una recomendación muy personal, es que, bueno, personal, los cómics yo la verdad recomiendo hacerlos en inglés porque ocupan menos espacio. Hay personas que pues ya han trabajado con sus cómics en español y pues normal. Si ya está así, lo que yo recomiendo es continuar con ese estándar para mantener el código lo más homogéneo posible. También que los cómics al inicio, el título, contengan un prefijo. Los prefijos, perdón, nos ayudan demasiado para tener una idea más clara de lo que se hizo en el cómic. Un fix, un, un fit para un future, un change que se hizo algún cambio de algo que ya existía y así sucesivamente. Además de eso, pues, la calidad o sea, yo recomiendo no hacer 1000 commits. O sea, digamos, si hice un cambio, hice un commit, hice un cambio, hice un commit, porque eso lo que hace es que en el repositorio se tienen 12.000 commits. Puede ser un proyecto de 5 meses que tenga 10.000 commits, pues ya en sí debe tener algo raro. Imagínate, 12.000 commits que en 5 meses, ¿cuántas funcionalidades debería tener? Igual depende mucho del contexto, pero sí como tratar de saber cuándo hacer un commit de los cambios que realicé. Muchas gracias por haberme escuchado y
Pues, si tienen alguna duda, dice. Sí, por acá tenemos una pregunta que dice, si realizo un commit de feature a desarrollo, ¿existe la posibilidad de que ese nuevo punto en la rama de desarrollo quede sin modificaciones que hayan subido en el tiempo entre el momento en que realicé mi descarga del repositorio y el momento en que subí mis cambios? ¿O Git lo restringe y no me permite subirlo? Git lo restringe. Si tú tienes por ejemplo, si tú hiciste un pull de la rama de desarrollo y hiciste tus cambios, tus modificaciones e intentas subirlos, si hay un conflicto entre tus cambios y la rama de desarrollo, Git te bloquea enseguida. Perfecto, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿y si en un commit se me fue un cambio chiquito que no quería, no debo hacer otro commit para revertir ese cambio? No, para esos casos, si, digamos, tú hiciste el commit en tu rama future, se me olvidó realizar algún cambio chiquito, yo lo configuro, hago un git add y hay un comando que se llama git commit menos menos amen, que lo que te permite es editar el último commit que hiciste. Y se los dejo, es este. Entonces, si tus cambios aún no has hecho la pull request, tus cambios aún no están en aprobación para la rama de desarrollo, entonces tú usas ese comando. Ya si, pues, si ya el cambio está en la rama de desarrollo, ya ahí sí te va a tocar hacer un nuevo commit para ese cambio chiquito o agruparlo con las siguientes funcionalidades. ¿Alguna otra pregunta? Listo, gracias, Steven. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas si tienen más preguntas. Por acá tenemos otra que dice, de acuerdo a JIT-Flow, las ramas deben ser eliminadas una vez se realice el merge en la rama MindMaster. ¿Cómo me repites, Gisa, por favor? De acuerdo a JIT-Flow, las ramas deben ser eliminadas una vez se realice el merge en la rama MindMaster. Pues no. O sea, las futures deberían ser eliminadas es una vez se suben a desarrollo. Pues aunque aparezca un nuevo bug o tengas que trabajar para algo que se te olvidó, se te pasó a hacer en esa future, lo mejor sería recrear la rama. Pero mientras tanto, si ya subiste, ya te aprobaron, la rama debe ser eliminada una vez se mergeen los cambios a la rama de desarrollo. Perfecto. Por acá tenemos otra pregunta, Steven, no sé si la puedes leer en el chat, de Diego Marín, que dice, ¿qué diferencia podría tener entre usar el guión amén y rebase y? Bueno, el amen te edita el último commit que realizaste y el rebase y lo que hace es que te permite editar múltiples commits y pues no solo el último. Igual eso no lo recomiendo, la verdad. Porque imagínate que tú editaste un commit, aunque sea el anterior a el antepenúltimo, que sea el antepenúltimo, ya ese commit no va a ser igual que el que tienen los otros compañeros, eso va a dar muchos conflictos, ahora no lo recomiendo. Perfecto. Por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿en qué caso se puede usar Tron Base? Pues, Diego, la verdad, te debo la respuesta. La verdad, en estos momentos no te podría responder esa pregunta. Sin embargo, si quieres, pues aquí te voy a dejar mi LinkedIn, me puedes escribir y pues podemos hablar del tema sin ningún problema. Perfecto, gracias, Steven. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se manejan los merge conflicts?
recurrentes en el equipo. ¿Existe alguna práctica para minimizarlos? Pues lo que había hablado en el inicio, si tú vas a empezar a trabajar en una future, primero haces un pool de la rama de desarrollo para tener como esos últimos cambios que ha hecho todo el equipo. Y antes de subir tus cambios, tú haces un pool de la rama de desarrollo también para saber, para evitar que, por ejemplo, alguien haya hecho algún cambio antes de ti. Si ves que, pues es algo que yo uso, si ves que algo que tú estás haciendo hizo conflicto con algo que está, este, que algo que está en la rama de desarrollo, pues lo puedes resolver uno por uno si no son muchos. Si es que ya es mucho, lo mejor es que aceptes los cambios que vengan. Primero haces un git stash de los cambios que ya tienes, aceptas los cambios que vengan y que vengan, perdón, y haces un git stash pop. Porque puede ser que pues el conflicto no se agrave y simplemente sean las líneas, por ejemplo, que escribieron ambos en las mismas líneas de código. Entonces, hay veces en las que Git, pues, lo que hace es que reescribe algunas líneas y no las demás. Es un problema que me pasaba antes muchísimo, pues ya con ese truco me ayudó y me ahorró bastante tiempo, sinceramente, porque ya ahí yo podía decidir como, no, este cambio sí va, solamente hay que moverlo unas cuantas líneas hacia abajo. Listo, gracias Steven. Tenemos por acá otra pregunta que dice, cuando se sube la rama a desarrollo, ¿el pipeline definido se encarga de eliminar la rama de trabajo? Tienes que configurarlo, la verdad. De hecho, lo puedes hacer con Git Actions también, para que elimine las ramas que ya una vez se marchen a la rama de desarrollo, se borren esas ramas. Listo. Y tenemos una última pregunta que dice, ¿en qué casos aplica multirepo o monorepo y cómo afecta el versionamiento? Bueno, va a depender del tamaño del proyecto, sinceramente, porque si iniciando un proyecto yo veo que el alcance que me di es pequeño, no vale la pena hacer un multirepo para un proyecto que, primero, el alcance después de que se haga la entrega final cambia. Entonces, yo en los proyectos, pues personales míos, como para desafíos, siempre trato como decir, ok, esto inicialmente tiene una complejidad demasiado grande. Si es así, entonces ya ahí empiezo, ok, voy a intentar hacer un modelo multirepositorio. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, un backend y un frontend, eh, diferentes repos en un solo repo. Generalmente, pues tú lo vas a encontrar en repositorios separados, más sin embargo, si el proyecto es muy pequeño, yo no le veo la necesidad de tenerlos tan separados, porque pues no sabes si ese proyecto va a seguir escalando y pues si organizas muy bien las arquitecturas, vas a poder separarlos muy bien. O digamos que estás pensando en hacer una arquitectura de microservicios. Si estás pensando en hacer una arquitectura de microservicios, ahí sí, lo mejor es tomar una orientación a multirepos y que pues cada repo, de igual manera, con un pipeline los puedes testear todos en uno, ¿sí? O sea, todo depende de lo que quieras hacer, la verdad. Todo depende del contexto. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, muchas gracias, Steven. Hasta ahora no tenemos más preguntas. Ah, bueno,
Si no, no tenemos más preguntas ahora en el chat. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio de conocimiento. Muchísimas gracias también a todos los asistentes. Las memorias de este espacio serán compartidas a sus correos a comienzos de la próxima semana. Y nada, los invitamos a estar conectados con los diferentes eventos que tenemos en Pragma a través de nuestras redes sociales, también pues a conectarse a través de LinkedIn con Steven para cualquier duda o pregunta que surja posterior al espacio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, cuídense.